Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Para la gloria del Señor. Tomen su asiento, mis hermanos. Hay algo, hermano, muy importante para nosotros, y es entender cómo se recibe al enviado de Dios. ¿Cómo es la aceptación que hay en nosotros hacia el que Dios ha elegido? Porque muchas personas ajenas a nuestra iglesia dudan o no creen en el apóstol de Jesucristo, y hemos dicho muchas veces que ese ha sido el tropiezo de las almas. De las almas, precisamente, que no tienen esa fe. Porque Pablo me está diciendo que él es siervo de Dios, que él es apóstol de Jesucristo, pero conforme a la ¿qué? A la fe. Fíjate qué hermoso es comprender esto. Dice Pablo, le escribe a Tito y le dice: Pablo, hablando de él, siervo de Dios y apóstol ¿de quién? De Jesucristo, conforme a quién? Conforme a la fe. ¿De quiénes? De los escogidos de Dios. Pablo era apóstol, era siervo de Dios, del Dios alto, del Dios altísimo. ¿Y quiénes comprendían esa maravilla, hermano? ¿Quiénes entendían que aquel hombre que en su vida pasada fue perseguidor de la iglesia, que aquel hombre que en su vida pasada asolaba en sobremanera al pueblo de Dios y que hacía blasfemar a los hermanos? ¿Quién comprendió que ese hombre ya estaba apartado desde antes de la fundación del mundo para ser siervo de Dios y apóstol de Jesucristo? Esto no lo entiende todo el mundo. ¿Quiénes lo entienden? Los escogidos. Los escogidos de Dios. Hay una fe, fíjate qué bonito. En el mundo hay fe. En el mundo hay muchas clases de fe. Hay quien tiene fe en sí mismo, y ella es una fe. Hay quien tiene fe en las riquezas. Hay quien tiene fe en la ciencia. Hay quien tiene fe en lo que, hermanos, se le imparte en una universidad. Hay quien tiene fe en los astros. Hay quien deposita su fe en el zodiaco también. Hay diferentes clases de qué. O en un amuleto, o en un ídolo. Hay una fe, hay una confianza. Pero hay una fe que es exclusiva. Hay una fe que no está fundada en podemos decir, en una tradición o en un paganismo. Hay una fe que está fundada en lo que viene de arriba. Porque dijo Cristo que lo que viene de arriba es sobre todas las cosas. Entonces, de la fe que nosotros estamos hablando es una fe que viene de lo alto. ¿Por qué decimos que es una fe que viene de lo alto? Porque fíjate, esta fe solo la reciben aquellos que Dios tiene ordenados para vida eterna. ¿Cómo entendemos, cómo identificamos nosotros aquellos que están ordenados para vida eterna? Muy sencillo, fíjate, vamos a leer otro texto. Dice el libro de los Hechos,
en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 13, Hechos 13, dice el versículo 46 al 48, para que nos demos cuenta de algo. Fíjate cómo dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué pasó con aquellos judíos? Dios les mandó apóstoles, porque así está escrito, ¿verdad? Dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos matarán, y a otros aborrecerán, los rechazarán. Pues Dios le mandó a Israel no solo profetas, Dios también le mandó apóstoles. ¿Ya? Y ahí estaba Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valentía. Pero aquellas personas no recibían el testimonio de Pablo y Bernabé. Aquellas personas no creían a lo que Pablo y Bernabé traían, no creían que ellos eran portadores del Dios verdadero, sino que a Pablo le decían: este es el cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Con qué título se referían a Pablo? El cabecilla de la secta de los ¿quiénes? De los nazarenos. Ese título le colgaron al apóstol Pablo. A ver, ¿quién le colgó ese título? ¿La gente que tenía la fe de los escogidos? ¿O gente que creían en Dios? Sí, también creían en Dios. ¿O no? Sí, según ellos eran religiosos, hermano. Eran doctores de la ley, eran expertos, eran escribas. Según ellos. ¿No decía el apóstol que a ellos les plació Dios darle la promulgación de la ley? Ellos encerraron la verdad de Dios, la tenían ellos en las letras. ¿Ya? Pero dicen, este hombre es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjate cómo llamaron a la iglesia primitiva. Una secta, hermano. Pues bueno, dice Pablo: puesto que desecháis la palabra que Dios os envía, porque Dios les estaba enviando ¿la qué? La palabra. ¿Por medio de quién? Dios les estaba dando la salvación, la estaba poniendo a la mano de ellos, pero había unas condiciones, y las condiciones era recibir al enviado, porque eso es muy importante. Si yo no recibo al enviado, no recibo a aquel que ha sido enviado, no estoy recibiendo al que lo envió. ¿Verdad? Es decir, estoy poniendo en tela de juicio la palabra de aquel hombre. Estoy diciendo: bueno, yo no sé si tú eres enviado de Dios. Yo creo en Dios, dice la gente, pero en el enviado. Yo creo en Cristo, pero en el enviado. Ahí hay un problema. Porque dijo Cristo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que a vosotros oye, a mí me oye. Pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, hay un problema cuando el hombre dice: yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero en ese que se dice que es su enviado, en ese no creo. Pues fíjate que no es algo nuevo. Así pasó con Pablo y Bernabé. Aquellos hombres desecharon el testimonio ¿de quién? De Pablo y Bernabé. Y dice Pablo: entonces, como no juzgáis dignos de la vida eterna, ¿qué tenían aquellos hombres al alcance de ellos? La vida eterna. ¿Verdad? He aquí, dice Pablo,
nos volvemos a los gentiles. No encontró Pablo, porque ¿qué buscan los hombres de Dios? Buscan a los escogidos. ¿A quiénes buscan? A los que van a creer, a los que van a aceptar, a los que van a recibir el testimonio de Dios. Bueno, dice, ya predicamos a los judíos, dice Pablo, y no se creen dignos de la vida eterna, la desechan la palabra que traemos, entonces nos vamos, Dios nos manda a otro lugar. Y dice el verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjate el verso 48. Los gentiles, oyendo esto, ¿se qué? Fíjate la contradicción. Fíjate las dos escenas. En un mismo momento, un mismo instante, pero dos escenas diferentes. Aquellos judíos por un lado, desechando y blasfemando a los apóstoles, y aquí los gentiles por otro lado, llorando, regocijándose, porque eso es regocijarse, ¿verdad? No es un gozo. El regocijo es una alegría que va acompañada de lágrimas. Entonces, por un lado, los gentiles se regocijaban y glorificaban la ¿qué? Mientras aquellos rechazaban la palabra de Dios que traían los apóstoles, los gentiles lloraban. ¿Qué pasaba? Cuando oyeron esa palabra de Pablo, así nos ha mandado a los gentiles el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Cuando oyen eso los gentiles, empiezan a llorar. Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Creyeron todos los que Dios ya tenía en su plan. Ya los tenía Dios apartados. Ya los tenía Dios señalados. A ver, ¿y cómo se conoce a los escogidos de Dios? Aceptan el testimonio. ¿Sí? Fíjate, aceptan la palabra y aceptan al portador. Porque no puedo yo aceptar la palabra y despreciar al mensajero. Porque si desprecio al mensajero, estoy despreciando a quien lo envió. Sí, ¿verdad que así es? Antes se acostumbraba, bueno, y hoy ya en una forma diferente, pero sigue siendo lo mismo. Antes las naciones enviaban embajadas de paz, enviaban mensajeros. Y aquellos mensajeros, dependiendo de cómo trataran a aquellos mensajeros, dependía la paz o la guerra, la vida o la muerte. ¿Ya? Si enviaban mensajeros y el rey los recibía bien y tomaba de sus manos las cartas o oía las palabras que ellos traían y recibía y los trataba con bien y los volvía a su rey, hermano, todo estaba ¿qué? En paz. Pero ¿qué pasaba si un rey de esos toma los mensajeros y los golpea y los mata? ¿Qué está haciendo? A ver, ¿a quién está desechando? Pero son los mensajeros. Sí, pero ellos van ¿en qué? En representación. Ellos van representando al rey. Así que una embajada de paz, hermano, no se podía tocar. Aún en medio de la guerra. En medio de la guerra, si una nación enviaba una embajada de paz, no se podía tocar. Era sagrado. Porque ahí
representaba la paz, la guerra, los tratos. Decía Pablo, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, los gentiles no solo recibieron la palabra, sino que también recibieron a los portadores. Creyeron todos los que estaban ordenados, ¿para qué? Para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la fe de los escogidos, ¿de quién? De Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, le dio la vista a un ciego. Fue un milagro extraordinario porque nunca se le había dado la vista, ningún profeta, nadie en la vida había hecho ese milagro que Cristo había hecho, darle la vida a un ciego de nacimiento. Nunca había pasado. Dice Cristo, este milagro es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras estoy en el mundo, dijo Cristo, luz soy del mundo. Él no hacía milagros por hacer. Él había un propósito en esos milagros. Y escupe el Señor en tierra y hace lodo y unta a aquel ciego. Y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa el estanque del enviado. Así se llama la traducción. El estanque de Siloé, el estanque del enviado. Y allá fue el ciego ¿a qué? Y recibió la vista. Y empezó a glorificar a Dios. Pero a todo esto él no sabía. Él no conocía a Cristo, porque no veía. ¿Verdad? Él sabía que Jesús lo había sanado, pero él no sabía quién era quién. Él no podía ver para decir, este es el Señor y darle las gracias. Él solo sabía que había sido Jesucristo. Y los fariseos lo toman y le dicen, a ver, ven, cuéntanos, ¿qué te hizo ese hombre? No, untó mis ojos con lodo y me dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y yo me fui a lavar y ahora era ciego y ahora veo. Amén. Y aquellos hombres murmuraban. Sí. Y dicen, dale gloria a Dios porque ese hombre es pecador. Y dice el ciego, yo no sé si es pecador o no. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Amén. Y nunca, dice, se había oído hablar de que a un hombre le haya dado la vista a un ciego. Y dicen los fariseos, nosotros no sabemos nada de este hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. De este hombre no sabemos nada. Eso es lo maravilloso, les dice el cielo. Que vosotros no sabéis de dónde es. Y a mí me ha dado la vista. Y sabemos, le dice el ciego, una cosa, que Dios no oye a los pecadores. Y si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a este oye. Amén. Y aquellos hombres soberbios le dicen, tú eres un nacido de pecado, le dicen, y nos quieres enseñar a nosotros. Y lo expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga. Ya lo echaron, hermano. Porque aquel cieguito que no sabía leer ni escribir les estaba dando a ellos ¿qué? Una lección. Y dice, vete de aquí. Y ya se fue triste. Y allá el Señor se lo encuentra. Y el Señor, yo no sé qué sintió el cieguito. Yo creo que algo sintió, como aquellos discípulos, en su corazón alguna llama, ¿no? Hay en mi corazón una llama, ¿qué? Encendida. Y se le acerca el Señor. ¿Y qué ha pasado? Sin duda lo vio triste. ¿Qué pasó? Pero el Señor sabía lo que había pasado. Y le cuenta, mira, yo era ciego, pero Jesús me dio la vista. Pero ahora no sé dónde está para darle gracias.
Yo soy, le dice. ¿Verdad? Yo soy. Y le dice, el Señor empieza a hablar con él y le dice Cristo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Fíjate, en ese tiempo creer que Dios tenía un hijo era una blasfemia. ¿Sí? Por eso al judío le es tan difícil creer en Cristo, porque dicen, ¿cómo puede Dios tener un hijo? No, eso es una blasfemia. ¿O no le decían a Cristo cuando lo querían apedrear? Dice Cristo, ¿por qué obra buena me queréis apedrear? Por obra buena no, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. ¿Verdad? Era una blasfemia decir que Dios tenía un hijo y que ese hijo era Cristo, el hijo del carpintero José. Era una blasfemia digna de muerte. Por eso murió Cristo. Por confesar que Él era el hijo de ¿quién? Si no, no hallaban en Él pecado, no hallaban en Él obra mala, sino que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Tú lo has dicho, le dice el Señor. Blasfemia ha dicho esto, ¿verdad? Entonces, fíjate, el cieguito, ya no era ciego, pero el que recibió la vista, le dice Cristo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y dice aquel, dime, Señor, ¿quién es? Yo soy, le dice el que habla contigo. Y en ese momento aquel cieguito se postró y lo adoró. Qué fácil, ¿no? ¿Ya? En el corazón donde está la obra de Dios es fácil recibir al que Dios ¿a qué? Al que Dios ha enviado. En cambio, aquellos corazones que se creían doctores y maestros, ¿cómo estaba el corazón de ellos? Como una piedra. No creían. Aunque veían las ¿qué? Los milagros, las maravillas, no creían. Y dice aquel, lo adora el cieguito y dice Cristo una palabra muy hermosa. Una palabra, pero también que le cayó duro a aquellos fariseos, dice el Señor, para juicio he yo venido a este mundo. Para que los que vean no vean y los que no ven, vean. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos hombres pensaban que ellos tenían el conocimiento, que ellos tenían la lumbrera que era la palabra de Dios. Pero dijo Cristo, yo vine para cegar a esos. Y para aquellos ignorantes, yo los vine a hacer ver. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que sea esto, hermanos, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo.